para los amantes de los animales. Os dejamos con un interesante programa de radio donde Rocío Puche, Clara Martín y Olga Porqueras nos hablan sobre comunicación y telepatía con nuestros compañeros animales. Esperamos que os guste. Ecos de lo remoto, con Álvaro Martín. Muy buenas noches y muy bienvenidos a un nuevo programa de Ecos de lo remoto aquí, en Onda Madrid. Esta noche vamos a hablar de un tema que nos habéis pedido mucho, que nos habéis lanzado la invitación muchas veces. Hablad, por favor, de nuestros amigos los animales. Hablad del misterio que tienen, de si ellos viven estos temas, ¿no? Pues la comunicación, la telepatía, incluso las apariciones, de la misma manera que nosotros los humanos aquí en este mundo de misterio. Pues esta noche vamos a dar, o a intentar dar respuesta a muchas de estas preguntas. Pero como cada noche tengo al otro lado de la línea a Israel, a mi compañero desde Sant Boi, desde Barcelona. Muy buenas noches, Israel. Buenas noches, Álvaro. Pues la verdad es que un tema como este, pues no solo, como bien dices, interesa a los oyentes, sino que nos interesa muchísimo a nosotros, porque realmente esos animales, esos seres, pues que conviven con nosotros en este planeta, pues seguramente tendrán muchas sorpresas reservadas y bueno. Álvaro, yo no creo que seamos unos privilegiados, sino que creo muchas veces los animales nos dan auténticas lecciones y que seguramente este programa nos va a servir para darnos cuenta pues de lo poquito que aún sabemos de ellos. Sin duda tenemos por delante además un programa largo, lo que llamamos primera hora. Va a extenderse un poquito más de lo habitual, pero hoy merece la pena. Tenemos invitadas aquí en el estudio que enseguida voy a presentar y también por teléfono. Creo que tenemos a lo mejorcito de nuestro país en este tema que se ha llamado la comunicación animal y vamos a transmitirle también lo que es más importante de todo. Israel y yo hoy estamos prácticamente de testigos y de estudiantes un poco de este tema. Queremos empaparnos en todo lo que nos vienen a contar, pero sobre todo lo más importante, estarán presentes vuestros comentarios, algunos pues muy emotivos, de pérdidas muy importantes en vuestra manada, por así decirlo, en vuestra familia, al fin y al cabo, y también vuestras principales dudas sobre cómo ven ese otro lado, nuestros amigos los animales. Va a ser muy interesante, vamos a aprender muchísimo todos. Os recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Ecos de lo Remoto. Tuiteamos con el hashtag Ecos en la Onda y nuestro WhatsApp es el 640-378-355, 640-378-355. Comenzamos. Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín. Pues yo no sé realmente, y lo veníamos comentando antes de comenzar el programa, cómo ha cambiado nuestra relación con los animales, la relación de los seres humanos con los animales, que también lo somos nosotros. Cómo ha cambiado con esos compañeros. Hombre, sobre todo nos han llegado mensajes de gatos y de perros, pero verdaderamente no sabemos si estamos mejor o peor. Sí que sabemos que estamos en una época en la que interesa mucho más, por así decirlo, el bienestar de aquellos que nos acompañan, y por eso es muy interesante que esta noche abordemos este tema desde una perspectiva prácticamente holística, porque quiero yo y espero que nos dé tiempo a conversar todos los que estamos aquí y a expresar nuestras ideas y sobre todo pues aquellas que vienen hoy y que tienen un bagaje ya, que han tratado una serie de casos que algunos también pasarán por nuestros micrófonos esta noche y que creo que pueden aportar muchísima luz en muchos de vosotros. Me han llegado muchos mensajes a mí también por línea interna, pues de algo que se suele ver mucho, muy común, que es el tema de la pérdida. Hablaremos también de esa pérdida y de cómo afrontarla de alguna manera y de cómo tiene que actuar el que se queda aquí. Pero esto vale para animales,
vale para gatos, vale para perros y vale para nuestros semejantes humanos. Por lo tanto, en este programa, esta noche, todos tenemos mucho que aprender. Y yo creo que vamos a pasar ya a presentar a nuestras invitadas. Y me encanta que hablemos en femenino esta noche. En primer lugar, en la línea telefónica tenemos a Olga Porqueras, terapeuta y comunicadora animal. Ella nos va a hablar también de un tema interesantísimo que es la doula del alma animal. Está al otro lado de la línea, espero que nos esté escuchando. Muy buenas noches, Olga. Aquí. Muy buenas noches. Encantada de estar con vosotros y poder compartir este programa con dos grandes como son Clara y Rocío, y grandes amigas además. Pues ya están presentadas. Ellas vienen del Nahual. Rocío Puche, que además es veterinaria. Muy buenas noches. Además de comunicadora. Buenas noches, Álvaro. Y también tenemos a Clara Martín, que se dedica también al tema de las terapias, terapeuta y también comunicadora animal. Muy buenas noches, Clara. Buenas noches, Olga. Buenas noches. De Amanatauris, ¿verdad? Amanaturis, perdón. Bueno, pues presentadas quedáis, luego que no os marchéis, eso sí, sin dar las vías de contacto, para que la gente se pueda enterar bien de todo esto. A mí me gustaría, Olga, que nos contaras cómo llegas a esta esfera, de alguna manera, de conectar con los animales, y de dónde venías, porque creo que es muy interesante que le cuentes a la gente. Venías de otro campo para nada fácil, por así decirlo. Bueno, en realidad venía del mundo empresarial. Uh-huh. Un mundo que me tocó por herencia, no por gusto, y os lo haré cortito, porque fueron muchos años, ¿no? Mi gran pasión siempre fue la medicina, y me dediqué más a lo que era medicina natural, gracias a una patología que surgió en un momento dado, que fue una colitis ulcerosa, donde la medicina tradicional no daba solución. Y descubrí lo que era la medicina natural. Estoy hablando de hace unos 40 años, hace muchos años de eso. Eso me llevó a combinar mi trabajo de empresaria. Me tuve que hacer cargo de todos los negocios de mi padre, por obligación. Y me monté mi pequeño chiringuito dentro de uno de los negocios, que era un centro de negocios donde yo podía combinar el pasar consulta, ya que lo primero que estudié fue naturopatía, y pues llevar esos negocios como os comentaba. La vida llevaba mucho tiempo ya diciéndome, por aquí no vas bien, pero yo no tenía la conciencia real de lo que la vida me estaba intentando decir, y decidió pararme, empecé con, ataques de pánico, agorafobia, todo el pack, todo muy completito. En ese momento estábamos viviendo mis hijas, mi pareja y un perro que se llamaba Tama, que es el precursor de todo este proyecto. Uh-huh. Y que se marchó en el momento que tuvo claro, solo vivió 3 años. Se marchó en el momento que tuvo claro que cogía el camino que la vida me estaba diciendo. Realmente fue bastante sorprendente y fue un revolcón importante. Uh-huh. Para una persona que tenía una conciencia relativa. Yo ahí descubrí que los animales me habían gustado mucho siempre, de toda la vida, y siempre había tenido muy buena conexión, pero no era realmente consciente de que los amaba hasta el nivel que los puedo amar ahora y respetar. Uh-huh. Y entender que son seres sintientes y sentientes, porque sienten, pero también tienen sentimientos. Uh-huh. Yo ya trabajaba como terapeuta floral, entre otras técnicas terapeutas para humanos, y yo en ese proceso estaba tomando medicina psiquiátrica, como es normal. Estaba tomando esencias florales, homeopatía, fitoterapia, etc., ¿no? Tama no hacía nada, yo estaba todo el día tirada en un sofá y Tama estaba tirado en una alfombra. Era un pastor alemán de pura raza, comprado. En ese momento todavía compraba muchas cosas que ahora no pagaría, porque las vidas no se pagan. Pero todos más o menos podemos conocer el
el talante de un pastor alemán, que es un perro que no es precisamente un perro alfombra. No. Yo no era consciente que él estaba procesando su estar a mi lado, porque en realidad estábamos solos todo el día. Pero un día descubrí que cuando yo me levantaba a tomar mis esencias florales, él se levantaba conmigo y se ponía delante como si le fuera a dar un premio. Y eso surgió a raíz de no estar atenta, porque no estaba nada atenta ni a la vida ni a nada en ese momento, ¿no? Y un día debió pensar, esta se va a enterar sí o sí. Y tuve la sensación que me las pedía. Por instinto me las puso en la mano, se las extendí y me las lamió, lo cual me sorprendió muchísimo más porque, hombre, todos sabemos que a los perros la cerveza y levadura de cerveza les encanta, pero el coñac no. Entonces, una esencia floral en dilución siempre lleva coñac, normalmente. Ahora ya se han descubierto más cosas, pero en ese momento solo se utilizaba coñac. Claro, decir en ese momento que el perro me había hablado era un poco delicado, porque en mi estado lo más probable es que a los 10 minutos hubiera acabado en un psiquiátrico. Por tanto, fue un secreto entre Tama y yo. Y me dejé llevar y empecé a ver cómo mejoraba mucho más rápido que yo. Esa mejoría me arrastró a mí a mejorar. Empecé a investigar. Estoy hablando de algo que ocurrió hace 20 y tantos años y por tanto no había mucha información. Casi 30 años ya. Y bueno, así empecé a conectar con lo que era la sabiduría animal y lo mucho que debemos reconocerla. Para mí imprescindible para toda persona que tenga en su familia animales que no se diferencian mucho de lo que nosotros somos y de lo que nosotros sentimos. Por decir, prácticamente no hay ninguna diferencia. Hay diferencia en la gestión de emociones, en la gestión del duelo, que luego hablaremos de eso también, pero que nos hagamos conscientes de esto. Así empezó la historia, hasta el día de hoy. Que, bueno, ya hace muchos años que este proyecto está en marcha y ahí poniendo el granito de arena para una mayor conciencia en el bienestar animal en todos los sentidos. Eso está genial. Primera lección que se puede aprender es a vivir el ahora y a ser más conscientes. Lo que se puede aprender de alguna forma. Y una pregunta que creo que nos vale para todo. ¿Tú crees que se nos enseña a morir, por así decirlo? ¿O crees que hay tabús alrededor? Sigue habiendo tabúes. Vamos a ver, los animales nos enseñan a vivir y nos enseñan a morir. En realidad, exactamente igual que los niños. El concepto de muerte de un niño no tiene nada que ver con el concepto de adulto y el concepto de muerte de un animal no tiene nada que ver con el concepto de humano. Pero es una cuestión cultural. Hay otras culturas que no lo viven como lo vivimos nosotros. Y se trata de tener conciencia de lo que es realmente la muerte, de lo que es realmente el duelo y lo que es realmente la vida. ¿Y vosotras no pensáis? Sin duda alguna. Sí, vosotras no pensáis también el tema también por los casos que habéis atendido, ahora nos comentáis un poquito cuál es vuestra labor, ese tema de que parece que cuanto menos me cuenten sobre la muerte, cuanto menos información tenga, en el colegio no se nos dice prácticamente nada y así llegamos pensándonos prácticamente invulnerables hasta el momento que nos asomamos al precipicio, tanto nosotros como nuestros seres queridos. Sí, exactamente, es así. Es un punto que es cultural. Yo hice el curso de doula con Olga, que fue absolutamente maravilloso. Y era uno de los factores que tratábamos, ¿no? El miedo. O sea, de repente la muerte es como un miedo y es, no, de esto no se habla. Pero realmente la única baza que tenemos segura es que vamos a morir. O sea, no. Pero es algo de lo que no se habla, ¿no? Se deja siempre apartado y hay mucho apego, que es una cosa que ellos nos enseñan, ¿sabes? A decir, bueno, hasta aquí he llegado, este es mi final, este es mi punto y yo estoy para que... Muchas veces ellos están en su muerte para que nosotros entendamos la muerte. Eso es muy interesante, Olga, ¿verdad? Sí, es así, tal cual lo ha descrito Clara, es así. Evitamos, por ejemplo, en las formaciones que doy o un pequeño taller que tengo para ayudar a los
particulares a entender un poco ese proceso, la gente se tira para atrás, pero luego te piden ayuda, desesperados, y mira qué mal lo estoy pasando. ¿Por qué no lo enfrentamos antes de que llegue el momento? Es como presentarse a un examen sin haber estudiado nada. Sí. Y luego quejarte, no puede ser así. Tenemos que prepararnos es la única baza que tenemos segura cuando venimos a esta vida o cualquier otra, ¿no? Que seguro que si nacemos hemos de morir. Yo desde luego... Qué mejor que prepararnos. Sí. Sin duda. Yo desde luego lo que más he aprendido de la muerte es gracias a los animales, a sus propias muertes, a lo que ellos cuentan, a lo que ellos hablan. Mucho miedo que hay a la muerte es porque no sabes lo que hay detrás. Ni siquiera, fíjate, gente que es religiosa, que cree que detrás va a ocurrir algo, aún ellos tienen miedo a morir, cuando todo lo que les espera parece ser que es bueno y es paraíso. Y ya no hay dolor y te encuentras con tus seres queridos. Sin embargo, siguen teniendo miedo a morir. Cuando es verdad lo que dice Clara, yo siempre lo digo. Para morirse solo hay que estar vivo. Y es que no sabes si te toca hoy, mañana o dentro de 20 años. Es que no lo sabes. Uh-huh. Y tener miedo a eso es que te pierdes la vida. En la cultura celta el otro día estábamos hablando de un tema y salió, ¿no?, esto de la muerte. En la cultura celta lo ven distinto. O sea, la muerte te acompaña toda la vida con su mano sobre tu hombro. Y cuando tú mueres, ella te quita la mano del hombro y te da su mano. Entonces es como, si pensamos que la muerte siempre nos acompaña, al final es una forma también de estar vivo. Una vez le pregunté a un perro, ¿qué es la muerte? Y me dijo, otra vida. Claro, me dejó de piedra, digo, pues será verdad. Muy bien, gracias. Ahora vamos a hablar también de la comunicación y de cómo se establece ese proceso que para algunos oyentes les pillará completamente de nuevas, pero antes le voy a dar paso a mi compañero que está escuchando muy atentamente, que también ha estado conviviendo con animales en algunos periodos de su vida y que seguro que tiene un montón de preguntas. Israel. Buenas noches, Olga. Buenas noches. Buenas noches. Pues estaba absorto, alucinado con lo que estabas explicando, con lo que estabais explicando todas. Y hay una pregunta que me hago, ¿no? Parece que los animales nos dan 1.000.000 de enseñanzas y una de ellas pues es cómo encarar la muerte. Y ahí va mi pregunta. ¿Cómo encara un animal la muerte? Es que ellos no hacen diferencia entre vida o muerte. Para ellos es una continuidad. Ese es nuestro gran error, ¿no? Uh-huh. Que hablamos de vida y no contemplamos ese momento en el cual nos vamos a marchar. Entonces, para ellos es una continuidad. Hay una, ¿cómo lo explicaría? Hay algo que nosotros no seríamos capaces de vivir, que es que ellos, a ver, lo explico fácil, ¿eh? Sí, sí. Es más complejo, pero para que todos lo entendamos. Es como si ellos en un momento dado de su vida vieran esa puerta que se abre. Y ya saben que van a ir para allí. Eso les permite vivir esos últimos momentos o meses o incluso años de una manera muy distinta. Nosotros no estamos preparados para ver esa puerta en un momento dado y sería maravilloso poderla ver porque siempre dejamos cosas pendientes, cosas por decir, cosas por hacer, etcétera, etcétera. Uh-huh. Por tanto, ellos lo viven como una continuidad. Uh-huh. Quiero preguntaros a las tres. Ahora os doy paso a cada una, pero, por ejemplo, pues Rocío, los animales, en este caso, bueno, los que habéis tratado vosotras, pero me imagino que esto se puede extender a cualquiera, ¿saben cuándo se van a marchar? Buena pregunta. Muchos sí, saben cuándo se van a marchar, saben por qué están aquí, saben cuál es su misión, y algunos andan un poco perdidos, dependiendo de con quién hayan caído. Se han perdido y sobre todo si han sido maltratados, si han sufrido gravemente, se pierden y luego hay que volver a retomar otra vez de todo ese sufrimiento, volver a rescatar ese alma, explicarle que ya todo ha acabado, que todo va a cambiar, que va a ser diferente. Hay veces que cuesta. Hay animales que sufren también de apego, como el ser humano. Y cuando llega su hora de irse dicen que se quieren quedar y también sufren y hay que volver a recordarles pues que no es así, ¿no? Que su cuerpo ya no da más
que está enfermo, que el cuerpo físico no puede seguir y que tiene que soltar. Entonces, un poco hay de todo. Uh-huh. Eso es muy interesante, porque sí que tenía alguna constancia de eso, de decir, bueno, algunos animales han dicho, en fin, me queda poco, así que por lo menos despedirse de sus seres más queridos y cambiar un poco, ya según la creencia, ¿no? Pero cambiar un poco el envoltorio, por así decirlo, cuando hablamos, por ejemplo, de reencarnación. Eso es muy interesante. No sé la opinión también de Olga sobre si los animales conocen el momento de su muerte. Yo repetiría lo mismo que ha dicho Rocío, exactamente igual. En la parte emocional hay una cierta humanización en el sentido de que conviven con humanos, ¿no? Y como dice el refrán, todo se pega. Uh-huh. Y más en este caso hablando sobre el apego, claro. Evidentemente, ¿no? Realmente yo estaba de voluntaria hace muchos años en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, y cuando me pusieron en la planta de oncología pude observar que niños entre 3, 5, 6, 7 años, dependiendo de la madurez de cada uno, enfermos oncológicos, estaban más preocupados por lo que sentiría su mamá cuando ellos marcharan que realmente por su propia muerte, pero claro, estaban en una fase en la cual ellos todavía no habían creado un ego adulto. Uh-huh. Por tanto, el sentir es un poco el mismo. Yo siempre hago esta comparativa porque realmente es muy significativa, ¿no? Y qué mejor poner un ejemplo humano para que nosotros lo podamos entender. Uh-huh. Nada más que añadir. La parte emocional tiene mucho peso en los animales, no solamente con los que tratamos, porque las tres tenemos animales también de familia en casa, ¿no? Uh-huh. Y también hemos vivido muertes y también hemos vivido separaciones y etcétera, etcétera. También lo puedes vivir así. Sí, hace un mes aproximadamente murió mi perrito viejito Whisky. Era un viejito que le habían abandonado. Bueno, le habían abandonado en una clínica para que le sacrificaran, porque se hacía pis. Entonces, bueno, la compañera me llamó, me dijo que no iba a sacrificarlo y yo pues decidí recogerlo buscándole familia, pero al final es que me enamoró y se quedó en casa durante bastante tiempo. Y hace un mes pues se fue. Y cuando se fue, mi otra perrita, Meiga, le dijo a una amiga, yo me voy a ir pronto. Y la amiga me lo dijo. Mi perrita murió ayer. Vaya, por Dios. Pues lo lamentamos mucho y esto pasa a veces, ¿no? Que cuando dos animales conviven, a veces sí, pasa un poco tiempo entre que se marcha uno y se marcha el segundo, ¿verdad? Yo a veces incluso he visto animales que aguantan por el responsable. O sea, hasta que el responsable se hace cargo y dice, vale, ok, esto ya está terminando, y entonces el animal se permite irse. Yo llegué a todo esto por mi perra, por Phoebe. Yo llegué a Rocío y a Olga porque mi perra se estaba muriendo. Y fue uno de los mejores aprendizajes que he hecho en mi vida. Duro, pero tiene una parte bonita, porque en el momento en el que entiendes qué es lo que está pasando y te permites, o sea, si les quieres bien en vida, les tienes que dejar morir bien. Y si le has dado libertad en vida, tienes que darle libertad para la muerte, ¿no? Y ese paso cuesta mucho, porque es decirle, te puedes marchar, yo voy a estar bien o no voy a estar bien, ¿vale? Porque hay que ser exigente, dice, no, voy a estar estupendamente, no. Pero puedes marcharte, ¿no? Y una cosa que recuerdo que me dijo Olga, que no se me olvidará en la vida, me dijo, habla con ella. Cuéntale todo lo que le tengas que decir, despídete de ella, exprésale todo lo que necesites, lo bueno, lo malo, quédate tranquila. Y fue muy bonito. Luego tuve la oportunidad también de hacerlo con Nus, que era el perro de Olga. Y son dos de los pasos más bonitos que he vivido, ¿eh? Pues vamos a darle paso a Olga. Sí, realmente el hecho de perder un ser querido siempre es duro. Pero no es lo mismo vivirlo con un acompañamiento consciente a un acompañamiento no consciente, que eso nos llevará a vivir un duelo sin conciencia o un duelo con conciencia. Hay gente que se cree que vivir un duelo con conciencia no hay sentimientos y no hay sentir, y no es verdad. Existen los mismos sentimientos y el mismo sentir, lo único que eres consciente, valga la redundancia, de todos los pasos que estás pasando. Cuando el gran duelo
el gran duelo siempre es que interiormente creemos que no hemos hecho todo lo posible por salvar una vida. Y no es así, porque es que ni nuestra vida está en nuestras manos. ¿Cómo va a estar la vida de los seres queridos? Hablo siempre en general, humanos y animales. Claro, o sea, claro. para mí es lo mismo, ¿no? Su vida tampoco está en nuestras manos. Pero es que su vida tampoco está en manos de un profesional, de un veterinario, de un médico, porque cuando tiene que ser es. Por tanto, no tenemos control sobre eso, y el ser humano tiene un gran problema sobre el miedo a la pérdida de control. Sin duda. Y en este caso, ahora me estaba acordando de una experiencia que siempre cuento y os la haré corta, en la República Dominicana, donde una mujer me dijo, fui a darle el pésame, y yo con mi cara de compungida, porque en ese momento tampoco tenía mucha conciencia, fue a darle el pésame y me dijo, ay no, mi niña, quien no quiera morir que no nazca. Y acababa de perder a su marido, ¿no? Son actitudes distintas, y esa mujer lloraba, y esa mujer pues lo echó mucho de menos, y estuvimos hablando mucho en su momento, pero es la actitud que pongamos frente a eso. La evitación solo nos va a llevar a más dolor todavía. Lo que no queremos enfrentar en un momento dado, desde la tranquilidad y la serenidad, sí o sí lo tendremos que enfrentar en un momento que va a ser muy duro. Creo que es el momento perfecto para que hablemos de algo en lo que estás especializada, Olga, que es el tema de la doula del alma animal. Y que, bueno, sí, te he visto en algún momento describirlo algo así, pues como una comadrona, pero que en lugar de acompañarnos en el nacimiento, pues nos acompaña más bien en el momento de partida. Para que todos los oyentes, que sea la primera vez que escuchen sobre esto, ¿cómo lo podemos describir y un poquito saber cómo funciona este tema? Yo llegué a este tema por una muerte muy injusta de una de mis perritas. Y como siempre cuando mis animalitos se van, me dan deberes, pues me tocó. Entonces, sí o sí me tuve que poner en este proyecto también. Surgió el nombre de doula del alma porque surgió, no puedo explicar el por qué. Realmente es esto, una persona preparada que ha hecho sus trabajos sobre el miedo a la muerte y sus trabajos sobre sus duelos. Se ha trabajado mucho personalmente y se ha preparado para ello, donde va a atender a los animalitos en sus últimos momentos de vida, que pueden ser horas, pueden ser días o pueden ser meses, en el momento en que entra en una enfermedad terminal donde el veterinario te puede decir ya no hay nada más que hacer. El acompañamiento se hace tanto al animal como a las personas. ¿Por qué al animal? El animal en realidad no necesitaría acompañamiento, porque quien ha vivido con gatos, por ejemplo, saben que en esos momentos, en general siempre hablo, se esconden en los cajones de los calcetines o se meten debajo del sofá, los perros buscan una cueva donde refugiarse, ellos saben, quien sabe nacer sabe morir, pero están rodeados de seres humanos, por tanto el acompañamiento no es solo al animal, sino también a las personas, con la finalidad de que comprendan y permitan que ese proceso, cuando empieza, no tiene vuelta atrás, y que cuanto más rápido sea ese proceso, mucho mejor para todos. Después, si es necesario, pues se les acompaña en el duelo. Tengo que decir, desde mi experiencia, que muy pocas personas, después de un acompañamiento consciente, necesitan un acompañamiento en el duelo. Esa puerta siempre la dejamos abierta a las doulas del alma animal, por si realmente necesitan apoyo, apoyo psicológico, apoyo emocional. Bueno, realmente en todas las culturas, especialmente en las orientales, se ha ejercitado este tema de acompañar al que se está marchando. Exacto. El tema de la transferencia de conciencia, esto del Fogwa y todo este asunto. Por ejemplo, la cultura tibetana, y muchas veces entre mantras se le va leyendo el libro de los muertos y demás para que el que se marcha sepa qué camino tiene que llevar al otro lado. ¿Por qué no hacerlo también? Por una parte son dos tipos de trabajos distintos, con el humano y con el animal, claro que sí.
Uh-huh. Exactamente. De hecho, en la formación últimamente estoy trabajando mucho con el POUA porque realmente es una ayuda muy, muy, muy sana y muy esperanzadora. Porque a la gente le tienes que dar algo para hacer. No le puedes dar un animal y decirle, ya no hay nada más que hacer. Es la impotencia tan grande la que sienten que se desesperan y es normal. Yo cuando doy cursos para veterinarios siempre les digo que por favor en esos momentos den una hojita, no hace falta explicarlo todo con detalle, para que entiendan por qué procesos fisiológicos va a pasar el animal, como todo mamífero. Uh-huh. Porque no saben lo que está pasando ahí y lo traducen en sufrimiento. Porque hay casos en los cuales pues se manifiestan una serie, esto Rocío nos lo explicará mucho mejor, hay una manifestación de sintomatología donde si no sabes lo que está pasando, lo puedes malinterpretar. Sí, efectivamente, muy interesante esto que cuentas, Olga, porque ayer, por ejemplo, uno de los pacientes que vinieron a consulta es un oncológico que, bueno, yo me quedo un poco aterrada, ¿no?, con los tratamientos tan potentes que se le están poniendo a los animales. Y a este, por ejemplo, le ofrecieron, sin quimio duras un mes, con quimio duras 3 o 4, así es que elige. Y la familia dijo, no queremos quimio. Dijeron, bueno, pues te paso a la unidad del dolor. Yo todavía no sabía que ya habían creado una unidad del dolor para animales. Entonces, ante la negativa a darle quimioterapia con todos sus efectos secundarios, la única opción era atiborrarle de todo para el dolor, antiinflamatorio, gabapentina, nolotil, Previcos, todo lo que se le ocurrió meterle. Y claro, la familia, después de venir a consulta, me agradecían que ahora sí podían estar haciendo algo por su animal, porque antes era, toma, dale todo esto y espera que se muera. Pero ahora ellos son partícipes y aparte de darle un montón de productos que existen, que son naturales, que pueden tratar el cáncer, es que además le están dando sus masajes. Han conseguido aceite de muérdago y de cannabis para ponérselo encima de donde tiene el tumor, para quitarle dolor, para soltarlo, para que no le cause problemas. Están todo el día pendientes de todo lo que necesita el animal y ya no tienen esa tristeza que traían el primer día. Y es que me decían, ahora sí nos sentimos útiles haciendo todo esto. Uh-huh. Y antes solo era esperar y mirarlo hasta que muriera. Sí. Me parece que hay mucho por hacer, pero que estamos en un buen camino, sobre todo pues por tener a tres expertas como vosotras. Le voy a dar paso a Israel porque me dice por línea interna que tiene también alguna pregunta y es muy interesante sobre todos estos asuntos. Estamos en el bloque, por así decirlo, de la muerte. Ahora pasaremos a otros bloques distintos de temas en los que vais a ver que no hay ninguna diferencia entre animales y humanos, mal llamados humanos, muchos de nosotros a veces, e incluso que también seguimos siendo también nosotros en parte pues animales, seguro, sin duda. Israel, adelante. Pues quiero hacer una pregunta clara, quiero pues de una manera saber su opinión sobre algo que va sobrevolando ahora mismo pues en todo lo que estáis diciendo. Primero sería pues una pregunta casi obligada, que sería que hasta qué punto es importante dejar ir, y luego pues una que va asociada a esta, que sería si nuestro apego de alguna manera les impide marcharse. Uy, son muy buenas preguntas. A ver, ¿hasta qué punto es necesario dejar ir? Yo creo que quien se tiene que ir hay que dejarle que se marche. Pero esto es aplicable a animales y a personas. Claro. Esto es universal. Al final, los animales están con nosotros, hay una parte que es libertad suya, ¿no? De decidir hacer este camino con nosotros, aparte de que, bueno, ellos tienen su propio camino, que eso supongo que luego lo hablaremos, pero hay una parte que ellos eligen compartir, ¿no? Entonces, qué menos que darles el privilegio de decir, puedes marcharte, sobre todo cuando el cuerpo ya no da más de sí. Ahí hay una línea muy fina entre permitirle que se marche y no respetar el proceso de muerte, ¿vale? Son dos cosas distintas. Hay gente que dice, mira, yo es que no puedo verle sufrir más y voy a dormirle. Esto es un tema que es un melón que podríamos abrir también, ¿eh? Sí, y porque está ahora muy en boga, por eso os digo. Y entonces hay animales que dicen, no, yo quiero hacer mi proceso, ¿no? Y hay muchas veces que es la persona... A ver, al final si ellos se tienen que ir, se marchan. Lo que pasa es que ellos sí que van avisando y van anticipando y te van permitiendo de alguna manera hacer tu proceso, ¿no? Para que tú también puedas soltar y puedas hacer ese duelo de una forma más positiva. Entonces yo creo que cuando el animal necesita marcharse, hay cosas que son innecesarias, ¿no? De los procesos que hablábamos antes. Pues si ya deja de comer, permítele.
¿no? El cuerpo se tiene que apagar. Si ya no quiere medicación, salvo paliativos o temas de dolor Rocío, que es veterinaria, lo explicará mejor, ¿no? Pero hay que permitir, ¿no? Hay que aceptar. Porque muchas veces nos aferramos a, no, voy a meterle comida porque tiene que comer, y el animal ya te está diciendo, ya está, hasta aquí llego, ¿no? Y entonces un desenlace, digamos, humano, ¿no? Por usar la palabra, más humanizado, decirle, te permito que te marches cuando quieras, que hagas el proceso que necesites, es bueno, y es una forma de soltar. No sé si con esto contesto tu pregunta o me he ido muy por las ramas. No, sin duda, yo creo que sí. Le voy a dar paso también a Rocío y luego va Olga. Te puedo contar el caso de una perra que vivió 18 años, y esa la viví yo. La perra ya estaba como momificada, no tenía pelo, estaba tumbada, no podía levantarse, se quedó ciega, pero su responsable le decía, no te vayas, no te mueras, continuamente. Y yo intentaba decirle, tienes que dejarla ir, o sea, ya no puede hacer nada, no estaba sufriendo realmente, pero estaba tan apagada y ya no era ella, ya no podía ni levantarse a comer ni a beber, todo se lo daba con jeringuilla. Entonces la chica decía que no y logró que la perra cumpliera sus 18 años, llegó a su cumpleaños. Fui a su casa y le dije que ya no más, que ya tenía que dejarla ir, que el problema era de ella, que tenía que superarlo. Y entonces allí delante de mí le dijo la perra, su frase era, cuando tú te vayas yo también me voy. Entonces hablamos con la perra y la perra decía, no te molestes porque tú y yo no vamos a ir al mismo sitio. Y se lo dije a la chica. Bueno, empezó a gritarme, eso es mentira, la perra no ha dicho eso, es mentira. Y yo le dije, ¿cuándo te he mentido yo? Entonces se calló y escuchó y entendió que por algún motivo cuando murieran cada una iría a un sitio diferente. Uh-huh. Con lo cual, la chica sigue ahí. Sigue ayudando a los animales porque es una gran animalista y me alegro mucho. Y su perra al día siguiente se fue porque por fin le permitió irse y al día siguiente se fue. Solo estaba esperando ese permiso para poder irse. Uh-huh. Esto es muy interesante. Voy a dar paso a Olga. Esto es muy interesante porque muchos oyentes nos han preguntado y tengo aquí varias cuestiones interesantísimas. Trataremos un caso ya de forma más distendida un poquito más adelante. Aquel animal que se queda mirando un punto fijo en la oscuridad. ¿A qué está mirando ese animal? Pero lo trataremos después. Ahora seguimos con este asunto y me han dicho muchas veces, tenía muchísimo apego. También, eso es parte de egoísmo, sin duda. Tenía mucho apego, mucho cariño, le quería arrabiar a ese animal que se marchó y estoy preocupada porque no me ha dado ninguna señal. Mira, ahí tenemos una señal. No me ha dado ninguna señal. Dice, no me ha dado ninguna señal desde el otro lado. También tenemos casos en los que sí, que de repente pues han escuchado el ruido de patitas por el pasillo. Esto, Olga, pues es nuestra pura concepción del otro lado y también pues egoísmo, claro. Sí, no. El desear el desear que comuniquen con nosotros desde el otro lado, por así decirlo. Sí. Evidentemente no nos queremos desapegar, nos cuesta tanto procesar el dolor de un duelo, que por eso se llama duelo, porque duele, ¿no? Que nos cuesta muchísimo desapegarnos de ese ser, principalmente porque siempre lo estamos buscando fuera y esa materia ya no está. Y yo siempre recomiendo que eso les alivia mucho, que lo busquen en su corazón porque ahí va a estar siempre. Pero volvemos otra vez al concepto muerte y vida, ¿no? Ese vehículo que todos estamos utilizando, animales y humanos, ¿no? Para vivir esta experiencia aquí y ahora. Es solo eso es un vehículo, pero nosotros no somos eso. Entonces el concepto del ser sería muy importante que lo tuviéramos también para acompañar el concepto de vida y el concepto de muerte, porque nos ayudaría a sentir de otra forma. Cuando un animal parte, puede quedarse por aquí durante un tiempo. Y se puede quedar por aquí durante un tiempo por varios motivos. Porque sencillamente quiera estar, porque le apetezca ver desde esa otra perspectiva todo lo que está sucediendo aquí, o porque lo estamos atrapando a que esté aquí. Uh-huh. En ese caso hay que ayudar al responsable y ayudarlo a él.
Yo siempre recomiendo algo que os lo voy a transmitir a todos los que nos están escuchando, lo voy a decir despacito por si quieren apuntarlo, que es altamente sanador. En el momento en que un animal tenga que emprender el viaje o empiece a estar muy enfermo, es darle permiso para que se vaya. Pero no darle permiso para que se vaya desde el ego. Yo te doy permiso porque no desde ese punto, sino utilizar esas palabras como algo cotidiano que nosotros hacemos con ellos. Los animales normalmente les damos permiso para todo. Permiso para comer, permiso para subirse al sofá, permiso para salir a la calle, etcétera, etcétera. Y es un lenguaje que ellos entienden muy bien. Y la frase es, te doy permiso para que te vayas cuando tú sientas que es tu momento. Eso abre mucho el corazón del responsable que lo dice. Después, darle las gracias por todo. Te doy las gracias por todo lo que hemos compartido. Y darle las gracias por todo aquello que nos salga del corazón en ese momento. Pedir disculpas. Pedir disculpas también es algo muy sanador para ambos, porque yo prefiero utilizar la palabra disculpa en lugar de te pido perdón, porque el perdón implica sentimiento de culpa. Disculpas traducido sería he hecho todo lo que he podido o he sabido y no puedo hacer más, porque no debo hacer más, porque ya no es mi papel, ¿no? Entonces es decirle, te pido disculpas por esto, lo otro, lo de más allá, ¿no? Estas 3 sencillas frases son altamente sanadoras. Y son las mismas frases que utilizo cuando alguna persona ya ha hecho el traspaso, pues un animalito, su animalito, porque muchos quedan retenidos ahí por eso, con el no me dejes, ¿qué voy a hacer sin ti? No puedo vivir sin ti. Como decía Rocío, seguimos viviendo. Seguimos viviendo exactamente igual, a no ser que nos quitemos la vida, claro, pero eso ya es cosa nuestra. Y sí, es cierto que tenemos que tener muy claro que no vamos a ir al mismo sitio. Eso es interesante. No vamos a ir al mismo sitio, nosotros tenemos procesos totalmente distintos, igual que no es el mismo proceso el que hace un niño como el que hace un adulto. Son planes distintos. Por tanto, no hay nada trágico en ello, sencillamente es entenderlo. Y qué mayor bendición que haber podido compartir esa vida contigo, seas humano o seas animal. Eso ha sido una bendición. Y eso hemos de agradecerlo siempre. Por tanto, siempre que tengamos un animalito enfermito, que ya nos han dado un diagnóstico, evidentemente, ¿no? Es un buen momento para hacerlo y repetirlo tantas veces como necesitemos. Y evidentemente si el animalito ya ha partido, por supuesto. Yo tengo una experiencia vivida con eso que han comentado Clara y Rocío, experiencias profesionales muchas. Sería añadir más de lo mismo, ¿no? Pero quizá una experiencia personal nos ayuda a entenderlo mejor. Con Cleta, que fue la instigadora del proyecto de Doula del Alma, ya en sus últimos momentos, Rocío vino a apoyar ese proceso también, pero ya cuando estaba en sus últimos momentos, que yo dije basta, antes de que realmente falleciera, hubo un episodio que yo la fui a buscar al veterinario, me la llevé a casa y vi que aquello no iba por buen camino. Y iba por el camino que tenía que ir. Y yo le di permiso para que se marchara y cometí un error, un garrafal error, que es llamar a mi compañero en ese momento y decirle, Carlos, sube porque Cleta se está marchando. Y mientras subía la escalera él pensé, no has hecho bien. Y así fue. Carlos subió, desesperado, el tema de la muerte no lo lleva muy bien, le puso la mano encima y le dijo, Cleta, no te vayas ahora, no. Y Cleta volvió. Y allí empezó realmente la agonía de Cleta. Claro. Que fue todo un aprendizaje para todos, para ella, para Carlos, para mí, para el veterinario, para todos. Pero ahí empezó realmente. Por tanto, a los oyentes decirles que tengan muy en cuenta eso. Que no se trata de alargar procesos,
Se trata de aceptar el proceso y acompañarlo lo mejor posible. Pero como decías, esto es que nos vale para todo, para todo. Así que es estupendo. Pues muchas gracias por compartirlo. Doy paso a las compañeras. Pues a ver, yo como conozco a tus oyentes y sé que les gusta mucho las cosas así raras, te puedo contar casos, te voy a contar uno en concreto, porque además así te nombro a Rocío Martín, autora del libro El regalo que cambió nuestra vida. Ese regalo fue su hijo. Un hijo que cuando nació le dijo el médico, si no respira no lo reanimamos, porque tenía tantas lesiones cerebrales que pensaban que moriría en breve. El niño ahora está andando, diciendo sus primeras palabras, gracias a Rocío y su esfuerzo. Entonces, en todo ese trayecto hubo una temporada que su perra Boxy la acompañó. Boxy, tuve el placer de que fuera una paciente mía, y cuando murió, ella en su libro El regalo que cambió nuestra vida, en el cual cuenta cómo no debes rendirte y cómo ese hijo que nadie daba un duro por él salió adelante hasta este punto, ha aprendido a ser terapeuta, madre, valiente. Pues en uno de sus capítulos habla de Bossy, porque cuando Bossy se fue, Bossy se quedó por casa. Y un día estaba con el niño y con la chica que les ayudaba en el gimnasio que tenían montado para el niño. El niño gateaba por aquel entonces y estaba aprendiendo a levantar la cabeza. Y había un caballito de estos dos tipos balancín, que cuando le subían al niño y le balanceaban, el caballo hacía ¡ñi! Y estaban allí y de pronto ella sintió algo y dijo, Bossy, ¿estás aquí? Y de pronto el caballito empezó a moverse y a relinchar. Nos cuenta que la chica que tenía cuidando del niño, que era sudamericana, se levantó, dijo, ¡ay, señora! Y salió de allí corriendo. Es muy interesante, porque bueno, luego trataremos un poco el capítulo interacciones y el sexto sentido, que también se nos ha dicho que podrían perfectamente tener, incluso muchísimo más desarrollado que nosotros, pero me parece por lo menos interesante que podáis compartir este tipo de casos. Sí, y Clara te puede contar un montón. Yo iba a contar uno personal, pero sí, más bien personal, porque al final mucha gente se culpa también, ¿no? Lo que decía Olga de pedir perdón, y haces hasta donde sabes y como puedes con lo que tienes. Sí, es uno de los 4 acuerdos, haz todo lo que puedas. Claro, entonces mientras no sabes, ¿no? A mí me pasó con el primer perro que tuve, que yo tenía 12 años y de repente se empezó a poner malísimo. Mi madre decidió no llevarlo al veterinario porque estábamos en el pueblo y se me ahogó en los brazos, ¿vale? Y yo recuerdo decirle, no te mueras, no te mueras, no te mueras. Bueno, pues ese perro estuvo 4 años, o sea, nosotros justamente en ese verano se vendió la casa, que yo no sabía que se iba a vender, 4 años con los vecinos asustados, los que compraron la casa, porque oían patitas por la noche, ladridos, y yo pues a los 3 años, pues tendría 15 o así, me puse en el rellano de la escalera a hablar con él y decirle, lo siento muchísimo, pero ya te puedes ir. Y no sabía nada de todo esto, ¿no? Pero hay como una parte instintiva a retener hasta que haces conciencia, ¿no? Y me decía la gente, es que dicen que hay un fantasma en la casa y tal. Y yo sabía que era mi perro. Y se había quedado el pobre ahí dando vueltas, ¿no? Entonces, hasta que no sabes cómo hacer o no sabes cómo van estos procesos, también es complicado que tengas otras herramientas, ¿no? Sobre todo para que la gente no se culpe. Vale, hemos hablado un poquito de la marcha, de la partida, del viaje, de un cambio, por así decirlo, de vibración, podemos llamarlo tal vez. Para los animales está muy claro que no es un final, sin duda. Nosotros siempre tenemos dudas y prejuicios y demás que nos han inculcado desde que éramos bien pequeñitos y que también con esa poda sináptica pues nos han quitado cosas que por naturaleza nos corresponden. Y estamos hablando hoy que las 3 además sois comunicadoras, pero no hemos definido muy bien todo esto. Pues voy a tomar por ejemplo a Olga, que nos cuente un poquito cómo se comunica. Que la gente se lo estaría imaginando de muchas maneras distintas, tal vez en base a libros o películas y demás. ¿Cómo se comunica con un animal? A ver, la comunicación no tiene nada esotérico. Ya, por eso. Mucha gente, no, pero a los oyentes a veces caemos en eso, ¿no? Es algo que todos tenemos esa capacidad. Todos los seres vivos del planeta hemos nacido con la capacidad de comunicarnos entre nosotros. Lo que pasa es que al entrar en los humanos, al entrar a formar parte el lenguaje verbal, ese tipo de comunicación se duerme, pero no se pierde. Uh-huh. Entonces, una comunicación es
haber recuperado esa capacidad de comunicación con otras especies. Es telepatía. Sí. Pero, es lo que tú comentabas, el concepto de telepatía durante muchos años se ha tenido como estamos hablando ahora. Tú estás donde estás, yo estoy donde estoy y estamos hablando. Y no es eso. Telepatía significa sentir en la distancia. Uh-huh. Y ese sentir en la distancia te permite recibir emociones, imágenes, sensaciones, que la mente se encargará de hacer una traducción simultánea. Y no es nada más que eso. Uh-huh. Lo que parece es así de fácil. Sí. Y no tiene más complicación, ¿no? Todos tenemos esa capacidad y eso es muy importante. Uh-huh. Que lo tengamos muy claro, para no ponerlo en un pedestal como algo muy trascendental, no. Uh-huh. Los animales, yo creo que Rocío y Clara estarán de acuerdo, a mí me han enseñado a poner los pies en la tierra. Sí. Porque trascendental lo era un rato largo yo, era de las que caminaba a 4 palmos del suelo. Y ellos me dieron la colleja de decir, niña, un pie en el suelo y otro en el cielo, ¿no? Como los gatos, que tienen la capacidad de estar en los 2 mundos a la vez. Y es así, y así lo vivimos. Creo que las 3, por lo que las conozco bien, lo vivimos así, como algo muy natural. Absolutamente natural. Yo vengo del mundo científico, imagínate para meterme a mí esto en la cabeza. Que cuando oí hablar de telepatía con animales dije, bueno, ya me están tomando el pelo estos locos. Bueno, una cosa que quiero añadir a lo que ha dicho Olga es que la telepatía con animales, la comunicación animal o animal communicator, como lo llama Olga, no es etología, no estamos averiguando por la forma de andar, los gestos que me hace el animal, voy a ver qué le duele, cómo es su carácter, no estamos hablando de observar. Esto no es un proceso de etología, muchas veces trabajamos con animales con una foto, no hay un vídeo donde podamos ver ni siquiera cómo se mueve o si parece viejo o es joven, no se trata de eso, ¿vale? Uh-huh. Sí, es importante. No, además lo que dice Olga de normalizar es así, ¿eh? Sí. Porque siempre parece yo siempre digo que es una capacidad que es entrenable. O sea, al final se queda latente porque no la usamos, ¿no? O sea, en la telepatía la gente no podríamos vivir entre nosotros ahora mismo sin matarnos si tuviéramos telepatía con la gente. ¿Vosotras os acordáis qué es la primera palabra o frase que os llegó de esta manera, de esta forma de comunicar con animales? Es que yo era muy pequeña. A mí Tú nunca... no tuviste esa poda sináptica, ¿no? No. Clara ya era así antes. Sí, yo nací así. No, pero todos nacimos así. El tema es que a mí nunca me lo cortaron. Uh-huh. Entonces yo recuerdo desde pequeña, para mí era normal, ¿no? Era, llevaba desde los 4 años con caballos y tenía conversaciones con ellos y me decía, me duele la pata y salía del box y cojeaba. Entonces para mí era como tan obvio que había comunicación que no había manera. Entonces sí recuerdo un momento en el que ya mis padres me miraron raro. Eso sí lo recuerdo, que estábamos comiendo y teníamos un canario chiquitito. Y le dije, se ha escapado de la jaula. Y me dijo, madre, pero ¿cómo que se ha escapado? Y es que me acaba de decir que se ha escapado. Y total, que monté un pollo tremendo y nos fuimos, salimos del restaurante y llegamos y efectivamente estaba volando, ¿no? Entonces mis padres se hicieron como un mute. Ahí no volvieron a comentar nada aquí al respecto. No ha pasado nada. Aquí no ha ocurrido nada. Sí. Pero sí, siempre hay situaciones, ¿no? Al final es intentar sobre todo que los niños no lo pierdan. La gente que tenga niños pequeños y que esté escuchando y que convivan con animales, que les fomenten esa parte, porque es una parte de empatía alucinante. ¿Y tú, Rocío? Es que no es solo no perder esta empatía, es que si recuperas esta parte de ti, porque esto realmente es una capacidad del ser humano, como ser vivo, como ser sintiente en este planeta, es que se te abre muchas más capacidades. Cada vez que tú desarrollas algo, la sanación, por ejemplo, ya estás abriendo el paso para otra capacidad que tenías ahí dormida, que viene detrás, que no sabes cuál es, pero es siempre eso, intentar mejorar. Ya que estamos aquí, vamos a intentar hacerlo cada vez mejor, ¿no? Por ejemplo, pues una capacidad del ser humano, ahí tenemos al doctor Escudero, que el hombre es capaz de dormir una parte de su cuerpo y operar. Vamos, no de su cuerpo, sino de un paciente, ¿no? Y opera sin anestesia, abre, pero vídeos en directo. O sea, el ser humano tiene tantísimas capacidades que esta simplemente es una más, pero siempre una puede ir detrás de la otra. Si ya confías en que tú puedes hacerlo, cualquiera puede hacerlo. No hay nada más que retomar, conectar otra vez con tu esencia, con tu ser.
hay que ver todo lo que nos tienen que enseñar nuestros amigos. Muchas veces, lo digo por lo más frecuente, de cuatro patas, lo más frecuente que nos han hablado mucho nuestros oyentes de casos concretos de gatos y perros. Y ahora lanzaremos alguna pregunta que tenga que ver más con asuntos también, bueno, pues que tienen cabida en un programa que tiene la etiqueta de misterio, por así decirlo. Pero voy a darle paso a mi compañero Israel, que ha habido un pequeño problema. Ahora sí que estás por aquí, Israel, adelante. Sí, aquí estoy. A ver si me escucháis bien más o menos. Uh-huh. Perfecto. Vale. Pues quiero preguntarle a Rocío pues algo que me lleva sobrevolando todo el rato. Evidentemente está claro, nos lo estáis explicando muy bien. Sois grandes profesionales de esto, pero si nos tuvierais que dar un consejo, si dar pues el I/O del Animal Communicator, ¿en qué nos deberíamos fijar? ¿A qué cosa deberíamos prestar atención para tener un poquito más en cuenta a esos seres pues que hacen de nuestra vida un lugar mejor? Por ejemplo, ¿hay que pedirles permiso para hablar con ellos? Sí, permiso, pero a ellos, sí. No a la persona que lo está cuidando. Para mí, por ejemplo, vale más lo que un animal me pueda contar que la persona me diga si habla o no habla con él. Si un animal quiere expresarse y quiere contarme algo, está en su pleno derecho. No tiene que pedirle permiso a nadie. Entonces, para mí, siempre que un animal quiera decir algo, aquí estoy, para escucharle. Claro. Y a ver, así de AIOU es como muy Hombre, vosotras hacéis cursos y los cursos no son de AIOU, pero un consejo muy básico, por ejemplo, y ahora también le voy a preguntar a Olga, un consejo muy básico para los que estén en su casa escuchando el programa ahora mismo y le estén mirando fijamente su perro, por ejemplo. A ver, pues hay muchas veces que ellos solamente observan. No, pero sí es verdad, suele haber mensajes. Lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a que todo tiene que estar lleno de palabras todo el rato, ¿vale? Yo lo que siempre digo es algo entrenable y hay que estar muy pendiente porque una cosa es lo que tú crees que tu animal es, otra cosa es lo que te gustaría que fuera y otra cosa es lo que es en realidad. Entonces, si consigues quitarte las expectativas, si consigues quitarte lo que te gustaría que fuera, lo que crees que es y la proyección que has hecho tuya sobre ese animal, ahí empieza la escucha real. Pero hay que querer escuchar y hay que querer quitarse todo eso. Olga. Yo poco tengo que añadir después de ellas dos, la verdad. Son buenas alumnas. Pero esto nos pasa también en las consultas y ellas lo saben, ¿no? Cuando el animal transmite una situación donde hemos de respetar que es su punto de vista y el responsable te lo discute. Y esto pasa como en las parejas. Una pareja que se separa, tú escuchas a uno y escuchas a otro y parece que hayan vivido dos historias diferentes. Sí. ¿Verdad? Sí. Pues esto es lo mismo. Ellos también tienen su criterio sobre las vivencias que están viviendo o su sentir sobre algo. Pero el responsable, por suerte no todos, evidentemente, no observan, no escuchan. El ser humano en general está acostumbrado a ver y a oír, pero no está acostumbrado a observar y a escuchar. Entonces, es lo que decía Clara, simplemente que tuviéramos la capacidad consciente de decir, vale, yo me retiro desde mis conceptos de esta historia, simplemente escuchar lo que quieran decirme. Es como el agua, tú vas al mar, intentas coger el agua del agua del mar y no consigues, simplemente pones las manos, se te llenarán las manos dependiendo del tamaño de tus manos, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. La observación consciente, la escucha consciente y la empatía consciente. Pues claro, la empatía, tenemos un concepto de empatía de yo me pongo en tu lugar, pero para mí no es real eso. Claro. La empatía consciente es yo me pongo en tu lugar como tú estás sintiendo esa situación. Pero claro, desde mi situación, lo que para ti puede ser un drama, para mí puede ser un patio de colegio, según mis vivencias. Por tanto, no puedo juzgarte por cómo tú estás sintiendo esa situación. Y exactamente lo mismo pasa con los animales. Me gustaría preguntarle también a Rocío, que tiene esos estudios de veterinaria, de qué manera encaja, me imagino que a la perfección, pues eso, el ser comunicadora con ser veterinaria. Y si nos puedes contar algún ejemplo que tengas en mente de, pues gracias a lo que pudo contarte aquel animal, se pudo salvar prácticamente su vida.
Sí, pues de estos casos tenemos muchos, todas, porque al final todas también somos terapeutas, Olga y Clara. Para mí fue muy bonito poder por fin acallar mi mente y empezar a escuchar a los animales, porque para mi trabajo pues me lo facilita en muchas ocasiones. Hace poco vino una perrita con un tumor bastante grande en una pata, y cuando vi aquello dije, horror, a ver qué podemos hacer con esto. Estaba con mucha medicación para el dolor, y yo lo que le pregunté a la perra, lo primero es, ¿te duele? Cuéntame, ¿cómo lo ves tú? Y me dijo, no me duele, lo tengo dormido. Digo, wow, qué bien, menos mal. Entonces, claro, empecé a quitarle toda la medicación que traía para el dolor y ponerle cosas que realmente pudiera ayudarnos a ese tumor, ¿no? A ese cáncer. Uh-huh. Ese es un caso, por ejemplo, que nos dejó muy tranquilas, porque de pensar que el animal estaba sufriendo y poder plantear sacrificio, como ya se lo habían planteado otros veterinarios, pues de pronto podemos dar otra opción, ¿no? Uh-huh. Que es que sigamos adelante mientras que todo esto se mantenga así, ¿no? Que no haya un sufrimiento real. Sí. Bueno, enseguida continuamos y nos sigues contando casos interesantes, porque creo que muchos oyentes además estarán preguntándose, pues yo quiero hacer una visita a todas las que nos están hablando hoy. Pues, por ejemplo, quiero hacer el curso de la doula con Olga Porqueras, o quiero traerle pues a un perrito que sé que me quiere contar algo, pero que no sé qué me quiere decir en este momento, y que lo puedan ver, que puedan un poco pues charlar de alguna manera, comunicarse con él, y que, como decía, que no se me olvide, pues por ejemplo, pues recordar todas las vías de contacto. Corregidme si me equivoco, pero en el caso de Olga Porqueras, la página web es para guión medio, no guión bajo, para animales.com, ¿verdad, Olga? ¿Verdad? Esta es la web. Doula del Alma. Y Doula del Alma, perfecto. Y en vuestro caso... .com. Perfecto, douladelalma.com. ¿Y en vuestro caso, chicas? Pues en el mío es amanaturis.com o terapiasparanimales.com. Uh-huh. Y también tenemos el nahual.es, ¿verdad? Y ahí es donde se pueden poner en contacto. Bueno, pues es una pasada saber que de alguna manera, claro, es difícil si no puedes recibir ese mensaje. Muchas veces para el veterinario es muy complicado y van por ensayo y error. Sí. Y es muy duro decirlo. Igual que con los niños muy pequeños. Van por ensayo, con los tratamientos a veces no le puedes preguntar qué te pasa, te encuentras bien, estás... Luego otra cosa es el tema de si tiene un origen emocional su dolencia, que ahí ya vamos por otros vericuetos diferentes también, y es un veterinario de pura cepa que no tenga nada que ver con la comunicación, no te lo vas a saber evaluar ni decir. Y eso es algo que para mí es un complemento, más que un complemento es una necesidad, y que se compagina muy bien lo uno con lo otro, ¿verdad? Sí, porque, por ejemplo, esta perrita que te contaba de la pata, que decía que la tenía dormida, le pregunté a la familia, ¿has notado si se mordisquea la pata? Y me decía sí. Uh-huh. Y esa era la sensación que tenía, ¿no? Como de hormigueo, de adormecimiento. Entonces, para mí fue muy bueno porque así veo que es lo prioritario. Según el problema que traiga, puede parecer algo lo más grave y resulta que hay otro problema principal, ¿no? O que tenga un órgano mal y se nos va a morir por un órgano y no por un cáncer que está en otro sitio. Uh-huh. Entonces, sí que escucharlo nos abre un mundo. No solo para intentar mantenerlos vivos y sanos, sino también a la hora de la muerte, porque finalmente ese es su momento y lo tienen que decidir ellos. Y ellos deciden si necesitan ayuda para irse, porque han visto que ya han hecho todo lo que tenían que hacer, ya han acabado, se han despedido y no necesitan nada más, o si realmente tienen que seguir, con lo cual yo no realizo sacrificios si el animal no quiere. Uh-huh. Eso está claro. Ese es otro tema muy interesante que ya lo hemos esbozado antes. El tema de si se abusa de el dormirles. Sí, mucho. Y hay un debate abierto social incluso hoy en día sobre la eutanasia y demás, pero es que al animal no se le pregunta, por supuesto, y lógicamente es algo muy peliagudo y quedaría para mucho debate, pero pudiendo conocer su opinión, pues muchísimo mejor también. Clara. Yo recuerdo una anécdota que tuve con Rocío. ¿Te acuerdas del perrito cómo se llama, Kai? Que estaba muy malito. Y entonces un día decidieron que le iban a eutanasiar. Uh-huh. Y entonces me dice Rocío, oye, vente, hazle un reiki para prepararle para la eutanasia. Y claro, todo esto, Rocío tenía su porqué, ¿no? Y yo llegué ahí muy enfadada y dije, yo
le voy a preguntar al perro si quiere eutanasia o no quiere eutanasia, porque yo, esto así, yo no le voy a hacer un reiki, yo muy enfadada, ¿no? Y Rocío en realidad lo que quería es que yo comunicara con el perro porque ella no era objetiva para que la responsable viera que el perro no quería eutanasia. Pero luego esto yo me enteré a posteriori. Y entonces, delante de la responsable le dije, bueno, que sepas que tienen pensado dormirte ahora mismo y me han venido aquí para que te haga un reiki. Y entonces el perro cogió, acorraló a Rocío y se puso a ladrar a la responsable. Entonces ella se puso a llorar y dijo, vale, lo he entendido, me lo llevo a casa. Eso es muy interesante. Voy a leer algunos comentarios de oyentes porque lo he dicho mucho y tenemos un montón. Espero que no se me queden muchos en el tintero. Llevamos ya más de una hora. Muchas gracias a las 3 y continuamos un ratito más. Por ejemplo, Maggie, que así se llamaba además, mucha gente tiene en Twitter y en Facebook el nombre de sus compañeros animales. Pues Maggie nos dice por Twitter: mi hijita perruna Maggie nos dejó con 2 años de edad con leishmaniosis. Ella y yo teníamos un vínculo muy fuerte las dos y bueno, pues su muerte fue inesperada y además muy dolorosa. Justo a la semana de morir, a las 6 o 7 de la mañana, vino a despedirse en sueños. Sabía que era ella porque esos sueños extraños, como muy intensos, que sabes que no son los típicos sueños cotidianos. Imagino que vosotros también tendréis algún caso similar que os hayan venido. Dice que en los sueños lo que le transmitió era que como que una sensación como de tristeza, como que no estaba muy confortable o como que tenía miedo incluso. Eso es, digámoslo así, lo que le dio a entender, por así decirlo. Bueno, también saber un poquito, ahora comentamos un poco del tema sueños y demás si queréis. Laura Tinajero nos decía, pues nos comentaba que su tío falleció en el hospital con una meningitis y el perro le siguió. Y cuando digo le siguió, fue que en el mismísimo instante que se marchó ese tío suyo, cayó desplomado. Dice que no le encontraron ninguna causa fisiológica, pero que así fue. Casi. Además, ojo con esto, el perro no estaba junto a su tío. Él estaba en el hospital y el perro en la casa. Y fue paralelo. Se marcha uno, se marcha el otro. Otra persona nos pregunta, Marga, que si los animales nos esperan en el otro lado. Creo que hemos dado alguna pista sobre ese tema y tal vez no sea lo que quieran oír las personas, de si nos esperan o no en el otro lado, porque parece ser que seguimos caminos distintos. Bueno, y ahora hablamos el tema de cuando miran a un punto. Pero de momento os doy algunas pistas de lo que han comentado los oyentes y nada, lo que os sugieran estos casos. Así que lo que queráis comentar al respecto, Rocío. Pues mira, si quieres yo hablo de este perrito que murió a la vez que moría su tío en el hospital. De estos casos te puedo contar que yo ya he vivido algunos. Por ejemplo, una muy amiga mía estaba en el hospital, la iban a operar. Yo sabía que si la operaban iba a morir. El tema es que la operaron con mucho riesgo, casi muere, pero quien murió en su lugar fue su perra. Entonces yo sabía que la perra había dado lo que le quedaba de vida para salvar a esta bella persona y bueno, pues decidimos no decírselo, estaba en el hospital hasta que se estuviera recuperando porque solo necesitaba ese mensaje, ¿no? También he visto animales que su vida está acabando y deciden dársela a otro igual en las mismas circunstancias, que está malito o que piensan que es más valioso para la manada o por amor simplemente, y cederle el tiempo de vida que les quedan, y es que se mueren en horas o en minutos. Es impresionante. Bueno, sí, lo de venir a despedirse, ¿no? Lo que decían de Maggie. Bueno, hay veces que hasta que encuentran ellos normalmente no suelen tener problemas. Esto lo explica mejor Olga, de cómo cada uno... Sí, lo de que nosotros salimos por el plexo y ellos salen por el chakra corona, eso lo explica Olga maravillosamente bien. Hay muchas veces también que es nuestro reflejo, ¿no? De lo que nosotros nos quedamos. Ellos, cuando se les da permiso, yo sí que he visto que suelen marcharse bien y suelen marcharse tranquilos. Y hay muchos sueños, o lo que decían de patitas, o de repente sentir que se sube a la cama, o de repente es como, uy, me huele a mi perro o a mi gato, tal. Ahora voy con uno de esos. Incluso uno que ha notado el frío de la trufita, el frío de la naricita, rozándole la piel.
Naricita que ya no existe porque ya no está entre nosotros, de ese animal que se marchó. Sí, además hay muchos casos, hay muchos casos, y sí que realmente, si luego tú comunicas con ellos en algún momento, sí que te dicen, sí, me fui a despedir e hice esto, ¿no? Pues vamos a darle paso a Olga también sobre este tema de, por ejemplo, pues el tema de los sueños. Bueno, hemos tratado unos cuantos casos. ¿Qué podemos comentar al respecto, Olga? Los humanos tenemos muchas memorias sensoriales. De hecho, tenemos una memoria, por ejemplo, que es la olfativa, donde olemos algo y nos puede transportar a cuando teníamos 2 años de edad. Entonces, con las memorias sensoriales ocurre lo mismo. Aunque ellos estén en el otro lado y estén a nuestro lado, podemos sentir eso perfectamente, si todavía siguen por aquí, evidentemente, ¿no? El hecho, por ejemplo, me he quedado con creo que era la primera que has comentado, que decía que había sentido tristeza, que había sentido pues soledad, no recuerdo exactamente de las palabras, aunque me he quedado con el concepto. No podemos generalizar. Claro. Tendríamos que ver caso por caso qué está ocurriendo ahí, porque a lo mejor, al principio, por ejemplo, cuando empezamos a establecer comunicación consciente, la gran duda de todo el mundo, ¿y si eso es lo que estoy sintiendo yo? Claro. Bueno, con la práctica te das cuenta qué es lo que estás sintiendo tú y lo que se está sintiendo el otro, ¿no? Ahí puede ocurrir lo mismo. A lo mejor ese punto de tristeza no es la que estaba sintiendo el animal, que a lo mejor, me lo invento, ha venido simplemente a despedirse porque ya va a hacer el traspaso definitivo. Entonces, las valoraciones generales son peligrosas. Claro, caso por caso, ¿Que existe perfectamente. Y yo os voy a explicar un caso personal, profesional como ellas, tenemos muchos, ¿no? Mi padre murió en una carretera de un infarto cuando yo tenía 22 años. Y en casa teníamos una perrita, que había sido una perrita rescatada por mi madre, y era apegada. Mi padre estaba enfermo del corazón, desde muy joven. Y pasó lo mismo que comentaban, él falleció en la carretera, mi padre no volvió nunca a casa y la perrita tardó unas 10 horas en morir y estaba sanísima. Hay contratos, igual que tenemos contratos, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no?, con los seres humanos que nos vamos encontrando en la vida, esos seres también son animales. Y si ellos han acabado, ¿quién te dice a ti que ese animal simplemente, esa perrita vino simplemente a acompañar a mi padre en esos últimos años de su vida? Y cuando él se marchó, ya no tenía nada más que hacer aquí y se fue. Y acabó su contrato con él, ¿no? Pues eso nos puede acontecer continuamente. Voy a darle paso a mi compañero Israel. Adelante. Estamos pivotando todo el rato y supongo que es normal, ¿no? Porque pues siempre nos centramos en aquellos animalitos pues más grandes, ¿no? Lo que suelen ser perros, gatos, que es lo que normalmente pivotamos alrededor de estos temas. Pero yo venía pensando, y le voy a hacer la pregunta a Clara, también se puede comunicar con animales más pequeñitos. ¿Hay algún tipo de animal que es más difícil de establecer esa comunicación o con todos se puede establecer? Israel está pensando en su hámster y os lo digo yo como secreto. A ver, se puede comunicar con cualquier tipo de animal, no es por tamaño. O sea, al final todos tienen un nivel de conciencia y con todo se puede comunicar. Y yo he comunicado con hámsters, con cobayas, he comunicado con ratoncitos. Ay, me están enseñando una foto y es muy mono. Estamos poniendo una foto del hámster de Israel. Sí, yo me la pierdo. No, la vamos a compartir en las redes para que la pueda ver todo el mundo. Pues tiene una cara de salao. Gracias. Ay, qué rico. Sí, con cualquiera se puede comunicar y también incluso con reptiles. O sea, que decir, hay gente que me ha pedido comunicación con una iguana y una chica con una pitón albina que tenía sentido del humor. O sea, sí. O sea, con cualquiera, sí. ¿Y hay algunos más fáciles que otros? Depende también de su grado. Es que claro, partimos de la base que todos tienen algún tipo de concepto de alma, lógicamente. Pero, por ejemplo, un escarabajo. Hay conciencia colectiva y conciencia individual, ¿vale? Todos tienen conciencia colectiva
y luego su conciencia individual. Lo que pasa que sí que es verdad que los insectos, como yo lo he vivido, esto os cuento como yo lo he vivido porque no es una ciencia cierta, pero los insectos tienden más a la conciencia colectiva, ¿vale? Y luego los animales, cuanto más cerca están de nosotros, también tienen como una parte más humanizada también, que es lo que decía Olga, ¿no? Que compartimos esa similitud. Pero normalmente las comunicaciones no es que sean más fáciles o más difíciles por especie. Cada comunicación es distinta y depende del individuo. O sea, no se puede, lo que decía Olga, ¿no? No se puede generalizar. Hay gatos que son absolutamente encantadores y hay perros que son pues muy secos. Hay caballos que tienen muchas ganas de comunicar y hay hámsters que no. Depende del individuo más que de la especie. Muy bien, interesantísimo. Hombre, lo dábamos por sentado que lógicamente no tiene por qué ser, vamos, es una estupidez que pensemos que fuera algo único de perros y gatos, ya ves. Pero, en fin, y hay animales que está estudiado, vamos, que tienen una inteligencia abrumadora y que, ¿cómo comunicará, por ejemplo, un delfín? Pues debe ser apasionante. ¿Y qué igual que cualquier otro animal? No quiero decir, pero ¿de qué temas te puede hablar un delfín? Quiero decir. Claro. No sé si tienen algún tipo de filosofía. Claro, uno piensa, ¿de qué hablan? Lógicamente hablarán de necesidades que tengan, pero también expresarán muchos sentimientos. Es que, ¿sabes? Hay cada animal que está haciendo cada cosa, no digo ya por este planeta, sino por el universo, que a veces, y quien menos te lo espera, de pronto te pone a hablar con un gato, como uno que me llegó a consulta, se llamaba Ilona, y digo, Ilona, ¿qué nombre es ese? Y digo, qué bonito nombre, y eso, y me dice, yo vengo de allí. Digo, pues nada, pues ya está. Luego me cuenta su responsable y digo, ¿por qué le llamas Ilona? Y dice, es que es la estrella de una constelación muy importante que está en no sé dónde. Digo, pues nada. Entonces, claro. Siempre, sí. Cuando hablas con un animal no sabes lo que te va a contar. Por eso yo siempre en los cursos digo, no tengáis prisa. Porque igual te dice, mira, que me están dando un pienso que no me gusta y yo lo que quiero es comer pescado, que igual se pone a hablarte del universo, que es que te da vértigo. Porque dice, es que no alcanzo a entender eso que me están mostrando. Porque claro, ellos te muestran cosas, como decía Olga, no es ya que te muestren palabras, es que te muestran a la vez sentimientos, imágenes, sonidos, palabras, y asimilar todo eso cuando no estás acostumbrada a ver sitios como otras galaxias, otro universo, otras misiones, que ni te imaginas todo lo que están moviendo todos esos animales, es que te da hasta vértigo. Y hay cosas que a veces no aciertan ni a descifrar, ¿no? Por ejemplo, aunque sea solo su simple nombre, ¿no? Le preguntas, ¿cómo te llamas? Y te dice un nombre que dices, perdona, ¿me lo repites? Y es como si te estuvieran hablando en élfico o algún idioma perdido que dices, que no sé repetirlo. ¿Me lo puedes decir con algunas consonantes y vocales de aquí que yo pueda pronunciar? Y entonces te dicen algo parecido y dices, bueno, pues creo que se llama Jarrett, como el último que me habló. Digo, es que no sabría decirlo, pero más o menos parece Jarrett. Entonces, ellos tienen mucho más. Claro. Tiene mucho que contar. Sí que es verdad que pero como yo lo he vivido, ¿no? O sea, los animales, cuando alguien me dice, bueno, y si hablas con un animal salvaje, tal, o con un animal que es más casero, un perro, un gato, yo, por ejemplo, no me he encontrado ningún león con ansiedad por separación, ¿vale? Entonces, ni con una gacela con miedo a salir a la calle. Pero sí son cosas que me he encontrado en animales que conviven con el ser humano. Claro. Entonces, son comunicaciones que tienen un matiz distinto, entre comillas, o sea, comunican igual. Te pueden hablar de los mismos temas, que es lo que dice Rocío, ¿no? Yo tengo comunicaciones con gatos que dices, bueno, pues muy bien. Yo esto lo apunto, lo transmito, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una parte muy humanizada, ¿no? Que les ponemos una parte muy humanizada a ellos. Y hay comunicaciones que son muy profundas con animales que realmente tienen un contacto indirecto con el ser humano y tienen una función aquí en este planeta que ayuda mucho más que lo que podemos llegar a imaginar. Voy a pasar a un tema muy rápidamente porque es que nos estaríamos aquí otra hora más, pero no vamos a tener tiempo. Y nos han llegado muchos testimonios de oyentes que sus perros, sus gatos, ya digo, es lo más frecuente, les han ayudado en situaciones de peligro. Y que como si lo estuvieran intuyendo de alguna manera. Por supuesto, hay muchos sentidos que lo tienen mucho más desarrollados que nosotros. Pero aparte de eso, yo voy a leeros alguno, a ver si encuentro. Por ejemplo, Angélica nos decía, mi gata Missy nos salvó de morir churruscados una noche porque a través del muro de mi dormitorio presintió que se estaba quemando. Cuando todavía nosotros no teníamos ni la más remota idea, se estaba quemando un mueble del salón y me hizo levantarme, me llamó la atención.
Y es que, bueno, habían dejado una vela encendida y se prendió, pero vamos, o sea, digamos que el animal miraba hacia donde estaba el peligro sin detectar ningún tipo de peligro, y en ese momento incipiente todavía no había ese olor a quemado. Por ejemplo, otro, Rosa Pérez nos dice: mi perro hizo algo parecido, una noche se puso a ladrar como un loco, nos avisó de que se estaba quemando la puerta de enfrente de nuestro piso. Si no es por él, pues nos hubiéramos enterado muchísimo más tarde, y a saber lo que hubiera pasado, por ejemplo, por la intoxicación por el humo. Ané del Camar nos dice: adopté una gatita de 12 años, Sabat, y siempre ha estado muy pegada a mí. Sabe perfectamente cuando estoy mal y me consuela. Y cuando me duele algo también se coloca encima para aliviarme. Esto es muy interesante, porque justo se colocan en esa parte. Cuando estoy nerviosa, lo mismo, lo nota todo. Otra persona nos decía lo mismo: cuando estoy triste siempre se queda a mi lado. Además lo sabe antes que todos mis semejantes humanos. Sabe el animal que yo estoy un poco depre o que yo estoy un poco de bajón. Lo sabe el animal mucho antes que mi compañero de piso, que mi pareja, etcétera, etcétera. Y bueno, yo esto me parece interesante también, ¿no? La facultad, lo que se ha llamado también el sexto sentido, e incluso la capacidad para conectar con algo que nosotros en principio, ya sea un peligro o ya sea algo de, vamos a decir, de otra dimensión, por llamarlo de alguna manera, que nosotros no podemos ver, pero que nos puede estar incluso acechando y perjudicando. ¿Qué opináis vosotros? Este sexto sentido que comentas, yo le llamaría instinto. Muy bueno. Porque, claro, el problema es que el ser humano, en general, se ha desconectado de su instinto. El animal no. Por mucho que esté humanizado, entre comillas, o en un entorno humano, su instinto sigue existiendo a unos niveles que nosotros ya no tenemos. Están ahí, nuestro instinto está ahí. De hecho, cuando alguien recupera la capacidad de comunicación, una de las cosas que recupera es el instinto, porque conecta con ese otro sentido, vuelve a reconectar con ese otro sentido. Esto es lo que pasa, ellos están siempre observantes. Los animales no duermen como un tronco como nosotros. Nosotros dormimos y nos desconectamos. ¿Por qué? Porque hemos perdido el instinto de que pueden haber depredadores al lado nuestro. En cambio, ellos duermen siempre en ese duerme vela. Uh-huh. Por tanto, están mucho más atentos a todo. Nosotros vamos paseando por una calle principal y nos roban el bolso. Un animal, cuando come, está pendiente de su comida, pero con todos sus instintos puestos alrededor y lo que le pasa por detrás. Uh-huh. Porque están mucho más conectados. Uh-huh. Entonces, claro, evidentemente los animales son como nosotros en ese sentido, porque hay animales muy evolucionados, igual que seres humanos que están muy evolucionados, y otros que no están tan evolucionados y otros que no están nada evolucionados. Entonces, con los animales ocurre igual. Hay animales muy psíquicos, uh-huh, y hay animales que no son tan psíquicos. ¿Esto va por especies o va por el animal en cuestión? Que se habla mucho de que si los gatos hacen algo, los perros hacen otra cosa distinta. A ver, el gato de por sí, para mí es un animal altamente sensible y, uh-huh, altamente psíquico, uh-huh, de por sí. Uh-huh. En otras especies depende del ser. Uh-huh. El gato para mí es el animal psíquico por excelencia. No los felinos, el gato. El gato. Uh-huh. Clara, te voy a dar paso y también nos recalcamos ese tema de animales que miran fijamente a un punto en el que nosotros no vemos absolutamente nada. Y nos da mucho miedo. Sí. Claro. Ellos sí. Ellos pero sí que ellos ven, claro sí que ven. Bueno, pues a vosotras os contarán qué es lo que ven, sí, porque sí, a veces debe dar miedo escuchar qué es lo que han visto. Bueno, miedo, que es que el miedo es a nosotros que no tenemos esa concepción, quiero decir. Claro, el miedo es muy relativo, también te lo digo, pero sí que es verdad, o sea, estoy con Olga con lo que ha dicho, y además hay un tema de sentidos. Ellos tienen un sentido muy desarrollado que es el olfato. Entonces, a colación de lo de cuando estoy malito, cuando estoy triste, también hormonalmente, uh-huh, hay olores que se producen que son diferentes dependiendo del estado de ánimo. Entonces, nuestro cuerpo responde con una coherencia que nuestro verbo no lleva a cabo, ¿no? ¿De qué tal estás? Pues bien, ¿y tú? ¿No? ¿Bien o te digo la verdad? Entonces, ellos toda esa información la tienen, y ese sexto sentido, ese instinto, ¿no?, que dice Olga, muy bien usado, es la capacidad de entender todo el lenguaje completo que nosotros tenemos sesgado, simplemente a lo verbal o a lo visual, y obviamos todo lo demás.
Y con lo de mirar un punto fijo, es que ellos ven más... Es que esto nos ha pasado, lo hemos comentado alguna vez y nos hemos reído. Ellos ven más de lo que vemos nosotros. Y tienen la capacidad de sentir lo que hay ahí. De hecho, los gatos, yo he comunicado con gatos que parece que están como asomados a un balconcito, ¿sabes? Es como que se asoman y ven de todas las posibilidades que hay, cuál es la más factible, ¿no? Y te dicen, lo más probable es que pase esto. Uh-huh. Y tú sigues a la persona y te dicen, no, eso es imposible. Y a la semana te llaman y te dicen, oye, mira, ¿te acuerdas lo que dijo el gato? Pues que sí. Es alucinante, ¿eh? Sí, adelante, Rocío. Me acuerdo de un caso, fíjate, me vino a consulta un perrito con 2 señoras y el perrito estaba malito. Entonces yo me pongo a mirar al perrito y empiezo a ver cosas raras. Digo, esto es muy raro. Y ya le pregunto al perro y me dice, es que pasan cosas en casa. Y yo, ¿qué dices? Y ya digo, ¿cómo le digo yo esto a la familia, no? Y le digo a la señora, disculpa, ¿hay algo en casa diferente? No sé qué decirte. A ver cómo introduces el tema, ¿no? Claro. Y llega la otra, que era su vecina, que yo no lo sabía, la miró y le dice, cuéntaselo. Y yo, ¿qué habrá ahí? Y entonces me dice, es que la perra se pone en el pasillo y se pone a ladrar cabreadísima. Y digo, vale. Y dice, y es que ahí hay algo. Le pregunto a la perra y me dice que algo no, 3. Que hay 3. Madre mía. 3 espíritus burlones, me pareció que decía, que se reían de ella porque era pequeña. Esta era una pomerania. Entonces se rían de ella porque era pequeña y le decían, no vales nada, mira, qué pequeña. Y la perra les ladraba, pero no servía para nada. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se lo dije así a esta mujer. Dije, ahora me va a decir de todo. Y lo que hizo ella fue contarme ella de todo. Cómo estando en casa le arrancan el vaso de la mano y lo estrellan contra el suelo. Cómo cuando se va a ir las llaves no están en su sitio y tiene que cabrearse, irse y cuando vuelve ya están en su sitio. Y digo, vaya, pues no es que tengas 1, es que tienes 3 uh-huh. allí. Entonces la perra nos fue aclarando cosas y esta mujer había permitido que aquello pasara en casa, ¿no? Tenía también hijos y ahí cada uno era anarquía total uh-huh. y no había un orden y entonces estos habían aprovechado para entrar. Y al final lo pagaba la perrita porque había enfermado por estos malos ratos y estos seres que encima ella sola veía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues pudimos solucionar el tema. Cuando hablamos de todo esto, hay un tipo de entidad que nosotros hemos tratado alguna vez en el programa y que no suele ir acompañada de conceptos positivos, que son las sombras. Las sombras aparecen en casas, nosotros habitualmente pues no tenemos la facultad de percibirlas, hay personas que sí, lógicamente, personas que tienen esa intuición pues más desarrollada o ese instinto, los perros por supuesto y los gatos, lógicamente habrá casos incluso que habéis tratado que el animal haya intentado o tratado de defendernos a nosotros, pobres de nosotros que no podemos ver nada y no sabemos nada de lo que está pasando, pero que esa energía negativa pues pulula por la casa. Sí, por supuesto. Pero mucho, además de gatos uh-huh. que duermen encima del responsable en la cabeza para proteger. Eso es algo inexplicable también, el tema de que se nos duerman encima de la cabeza, precisamente. Fíjate, a mí me pasó durmiendo un día que de repente noté que me ataban, o sea, que me tenían sujeta a la cama, yo no me podía mover y no uh-huh. me podía despertar y se estaban riendo de mí. Y fue mi perra la que se me subió encima de la cama para despertarme. Uh-huh. O sea, ella sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y de casos de estos que dice Rocío que son curiosos. Hubo un gato una vez que comunico con él, porque me escriben, bueno, que el gato no hace pis en el arenero, bueno, pues vamos a revisar, primero tema veterinario, que siempre es lo básico, para que no haya nada físico. Antes de meterte en cosas más hacia arriba, siempre es lo básico, ¿no? Y de repente comunico con el gato y me dice, es que la abuela no me deja hacer pis. Digo, ¿cómo? Y me dice, sí, y me enseña una señora con bata rosa y rulos, y le digo, pero la abuela vive en la casa, y me dice, ya no. Digo, ya no, o sea, define ya no, porque claro, como llamas tú a alguien y le dices, mira, que la abuela muerta del baño no deja a tu gato hacer pis. Imagínate. Total, que llamo a la mujer y le digo, mira, esto yo te lo cuento, si no me quieres pagar la consulta no me la pagues. Digo, mira, hay una señora con bata rosa en el baño que cada vez que el gato va a hacer pis le dice, tú, guarro, no mes ahí. Y me dice, es que... se parte. Sí, la mujer se empieza a reír y me dice, esa es la desgracia de mi suegra, que ni muerta nos deja en paz. Se murió en la ducha, se resbaló la mujer, se cayó y se mató, dice, y odiaba al gato. Dice, y es que ni muerta nos deja en paz. O sea, que hay casos de estos. Olga, para terminar... Es que hay muchos... Sí, dime. No, sí, comenta. Nada, que casos de estos hay muchísimos. Nada, me reía de esto. Tiene su parte también de, claro, como es un universo inexplorado para muchas personas, primero el cómo se lo cuento y segundo, que cuando se lo cuento le cuadra perfectamente. Imagino, ¿verdad, Olga? Que no han caído en eso.
Claro, no han caído. Y entonces en el momento en que tú les planteas, o sea, es todas esas piezas de puzzle que no saben dónde encajarlas, el animal las encaja, lo normal es que el responsable diga, ostras, pues sí, es cierto. Y a veces también así, o sea, te piden una comunicación, dices, yo le doy al intro y que sea lo que Dios quiera, ¿no? No solamente en estos temas, sino en temas personales también. Yo recuerdo una mujer que me pidió una comunicación y porque el perro tal, porque la perrita cual, porque no sé qué, y comunicó con la perrita y la perrita pues hizo un perfil psicológico de su responsable que a mí me dio pánico darle al intro y le di al intro. Realmente la mujer me escribió a los 5 minutos diciéndome que a mí no me había pagado para que yo le hiciera un psicoanálisis, hecha una fiera porque realmente era un personaje. Y yo, claro, yo le dije, yo si no te conozco, no te he visto la cara en la vida, ¿cómo te voy a psicoanalizar, no? Tú me has planteado una problemática y la problemática ella me la ha respondido así, ¿no? Esta es su versión de la historia, evidentemente no supe nada más de ella, ¿no? Pero te encuentras con casos, francamente, que da miedo darle al intro, ¿no? Como dice Clara. Sí, bueno, pues nos hemos quedado prácticamente sin tiempo y eso que hemos estirado todo lo que hemos podido este ratito, pero como digo, esperamos poder charlar otro día también con todas vosotras. Así que nada, Olga Porqueras, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y también a vosotras, Rocío y Clara, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a ti siempre. Y nada, que en las redes sociales pondremos todas las vías de contacto, recordaremos de nuevo las páginas web donde pueden acudir para que puedan también solicitar pues alguna consulta o apuntarse a alguno de los cursos que realizáis. Y por cierto que no se preocupe las personas que a lo mejor estén bastante lejos. Estamos hablando ahora en Onda Madrid, pero bueno, nos están escuchando desde muchos lugares, incluso desde Latinoamérica. Que no se preocupen porque esto también se puede hacer una comunicación a través de fotografías, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, pues con esto vamos a cerrar este capítulo, Israel. Una pasada, ¿verdad? La verdad que sí, estaba aquí escuchando, la verdad que me estoy imaginando pues cómo lo estarán viviendo nuestros oyentes. La verdad es que si hay programas pues que cambian tu visión en algún tema en particular, yo creo que este es de aquellos pues que te dejan huella y que sin embargo, bueno, que te hacen pues ver las cosas de una manera muy diferente. A partir de ahora pues miraré a los animales que me rodean de una manera, con otra mirada. Sin duda, y desde luego que espero que a muchos les haya servido, cuanto menos para cuestionarse un poco sus esquemas mentales y romperlos un poco. Me gusta que se os hayan roto los esquemas mentales y podáis resetear un poco todos esos pensamientos preconcebidos que teníais desde hace muchísimo tiempo respecto a los animales. No me ha dado, me ha dado corte incluso realizar alguna de las preguntas de los oyentes que decían si los animales tienen alma. Pues vamos a partir del concepto que pregúntatelo a ti mismo. ¿Acaso nosotros la tenemos? Y si la tenemos nosotros, ¿por qué no también todos los animales? Bueno, pues con esto nos vamos a despedir. Si te ha parecido interesante, no dejes de consultar nuestra página web www.elnahual.es, donde podrás encontrar más información relacionada con este y otros temas. También podéis llamarnos o poneros en contacto a través de este teléfono 91 296 7050. Gracias.